Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Y este es Rodrigo Bravo. ¿Qué tal? El micrófono está más enredado que la derecha y la izquierda. Sí, el cable ahí. No, Pero ahí el cable está. cerrado, sí, ahí lo sacamos. Ya. ¿Cómo le va? Bien, pues, mejor que al comando de José Antonio Caz, yo creo, y a la centroizquierda, aunque José Miguel Insulza y Diego Ibáñez, senador y senador electo, fueron bastante prudentes de bajar un poco las revoluciones de lo que estaba ocurriendo. Quizás Insulza un poquito más molesto. Pero hemos hablado harto de la izquierda, podemos hacerlo, pero me gustaría, Juanma, poner el foco en lo que está pasando en el comando de José Antonio Caz, en la oficina presidencial, en la moneda chica de Frontón. Porque ayer fue sorpresivo para muchos que 5 de la tarde, caminando por La Gloria, llegara a Calle La Gloria, en Las Condes, llegara Rodolfo Carter. Llevábamos, yo te diría que un par de meses incluso, antes de que él fuera candidato a senador por la Araucanía en cupo del Partido Republicano, especulando que él podría tomar un rol en el gabinete. Aunque lo descarte el propio Carter y del comando te digan que esto nunca estuvo sobre la mesa, se le ofreció el Ministerio de Seguridad. Según lo que yo he reporteado, incluso en el viaje que tuvieron a Ecuador junto a José Antonio Caz para visitar al presidente Noboa, se lo planteó el propio José Antonio Caz a Rodolfo Carter. Rodolfo Carter, por lo que yo también reporté, le dio vueltas a la situación. Pero habían puntos que lo distanciaban considerablemente, que es que el Ministerio de Seguridad, los republicanos estuvieron en contra de la creación y Caz lo ha manifestado así, no tiene las herramientas, los dientes suficientes para combatir el actual escenario de inseguridad e influir y coordinar con otros ministerios el tema migratorio, en particular con defensa. En algún minuto hubo voces al interior y en el entorno del comando que hablaron de un biministerio de seguridad y defensa. Coincidentemente son los dos nombres que hoy día no tenemos en el radar quienes podrían ser los futuros ministros. Entonces llega Carter ayer, exalcalde de la Florida y primera mayoría en la región de la Araucanía como senador, a conversar directamente con José Antonio Caz. Fue una conversación que duró más de una hora, estuvieron los dos solos, sin la participación, por ejemplo, de Alejandro Irarrázaval, que ha sido el hombre clave para tomar decisiones y definiciones de quiénes van a ser los candidatos al gabinete y finalmente con el check de un equipo bien cerrado y el propio José Antonio Caz. Sin Cristian Valenzuela, otro asesor relevante y de los que ha estado en todas estas giras con el presidente electo, sino que solo frente a frente José Antonio Caz y Rodolfo Carter. Según lo que yo pude saber del encuentro, más bien de cómo se dio la situación, esta reunión termina con un abrazo ante la defensa de Rodolfo Carter de él querer mantener su rol de senador porque, una frase que utilizan mucho los políticos, se debe a su electorado. Pero más allá de eso, y no sé en particular si fue parte de esta conversación, habían puntos de distancia, porque además, y acá un poquito del análisis que yo pude hacer conversando con varias voces, Rodolfo Carter se podía transformar en una figura demasiado visible, en un cargo demasiado visible, y además vale la cacofonía, fusible, porque es un ministerio que ante un escenario de complejidad y ante las promesas que se han hecho por parte del equipo durante la campaña y en estos últimos días, pese a que se ha bajado la expectativa de controlar la seguridad y la migración, ante cualquier falencia, hecho delictual, simbólico, emblemático, mediático, Rodolfo Carter puede ser incluso víctima de una acusación constitucional. Esto lo hemos visto en todos los gobiernos, no es que sea una oportunidad. Y se iba a transformar Carter en el rostro más visible del gabinete del comité político. Hay quienes veían eso también con preocupación de quitarle algo de espacio a los demás ministros. Porque creo que, y esto conociendo a Rodolfo Carter y habiendo reporteado mucho tiempo, es una persona que, pese a la caricatura que muchas veces se le hace, es muy preparado. Sin duda que es muy preparado, sí. O sea, aquí hemos comentado más de alguna oportunidad. El gran error de Chile Vamos fue no haber hecho una primaria con él y que si no ganaba la primaria se hubiese sumado al comando de Elie Matei. Habría sido probablemente diferente la historia. Rodolfo Carter es una persona que entiende, tiene calle, conoce los problemas y maneja el tema de la seguridad particularmente, aunque no solo eso, porque tiene mucho conocimiento en materia económica y otras cosas. O sea, es un político muy, muy preparado, comparto contigo, más allá de la caricatura que a algunos les gusta hacer respecto de Rodolfo Carter, que probablemente es porque además es una figura comunicacionalmente muy atractiva.
Entonces suele ocurrir con los políticos comunicacionalmente más presentes, que sacan caricaturas respecto de ello. Claro, efectivamente podía de alguna manera, no sé si opacar o eclipsar al presidente electo, pero por otra parte creo que tampoco es tan bueno que el presidente tenga una figuración desmedida cuando efectivamente corre el riesgo de agotar muy tempranamente la luna de miel. Claro. Y derivar en otras figuras entonces el rol. Además, tampoco imaginamos que José Antonio Kast va a ser el que se va a estar trasladando a la frontera norte. Si lo que llama la atención es que si el gran tema de campaña de José Antonio Kast era el tema de la seguridad, no haya tenido claro desde el día 1 quién iba a ser su ministro de seguridad. Eso llama mucho la atención. Eso llama mucho la atención. Y porque entonces ahora todos como que cargan la ficha con Rodolfo Carter, como uno insistiendo en que tiene que ser, otro diciendo no, pero cómo no va a asumir en el Senado, y otro diciendo no, porque le puede quitar protagonismo comunicacional, y al final le digo, oye, pues aquí no responsabilicemos a Rodolfo Carter de este tema. Miremos al presidente electo, a quién tenía en su cabeza cuando definió que el tema de la seguridad era el eje de su campaña. O sea, hizo campaña con el tema de la seguridad y no tiene el nombre. A mí eso me llama mucho la atención. Es bien llamativo, y no tengo dudas que es efectivo, conversando con varias personas cercanas a Carter y ya el Partido Republicano, y desde el Partido Republicano, que incluso antes de que él fuera senador, como decía al principio, se le planteó la posibilidad de asumir este rol. Si efectivamente José Antonio Kast tenía resuelto que Carter era la primera opción, se le habría pedido en su minuto que no fuera candidato, ¿no? Y digo se le habría pedido porque si bien Rodolfo Carter manifestó su intención en la región de Valparaíso de ser parlamentario en algún momento, esto fue una conversación que la empujaron desde republicanos para que los representara en la región de la Araucanía, que es muy simbólica, importante para Kast. No olvidemos que ahí hizo un cierre de campaña bien masivo, y que es una región en la cual su lista terminó triunfadora en esa zona, pese a que ellos querían tener más representación, finalmente lograron un buen resultado. Ahora, Juanma, pasa otra cosa, que ayer lo anticipó bien explícitamente Johannes Kaiser contigo. Él no iba a ser ministro de José Antonio Kast, eso estaba descartado, y se calificó él mismo como una figura que incomodaba al equipo del presidente electo. Porque, y ayer habló de las líneas rojas, pese a que en su minuto quiso disimularlo, cuando puso algunos puntos sobre la mesa, habló de líneas rojas que básicamente no fueron escuchadas por no ser la prioridad hoy día de la administración que va a asumir el 11 de marzo. Pero durante la tarde, como segundo combo al equipo de José Antonio Kast y al propio presidente electo, se define por parte del Partido Nacional Libertario que no van a ser parte de la administración de José Antonio Kast. Ahora, esto es como a 5 días del anuncio del gabinete, es como ya no nos llamaron, entonces mejor seamos nosotros los que nos bajemos antes que sea el gobierno el que nos bajó. Eso es quien toma el control del relato. Absolutamente. Claro, o sea, de hecho, no lo llamaron, no, mejor nosotros no vamos a participar. Claro, porque de hecho la declaración que hacen... No puedo ir a tu matrimonio, porque ya te invitaron al matrimonio. No puedo ir a tu matrimonio, que tengo otro matrimonio. De hecho, la declaración que hacen los nacional libertarios ayer en la tarde, tipo 6 de la tarde, si no me equivoco, 7 de la tarde, dice que efectivamente ellos tendrán un rol mucho más contributivo desde el Parlamento, desde la independencia, y eso le pone en aprietos a José Antonio Kast, porque Kaiser es diputado hasta el 11 de marzo, pero después seguramente va a tomar un rol como líder de ese partido de ahí en adelante, pero con representación parlamentaria también significativa y con figuras como Hans Marowski, que ha tomado un gran rol activo, vicepresidente del partido y diputado electo del Distrito 10, y con Vanessa Kaiser en la región de la Araucanía, que ha sido bien crítica o al menos ha puesto polémica sobre la mesa, entre otras cosas cuando dijo que a José Antonio Kast le podían hacer un golpe de Estado. Entonces, tener igual de todas maneras, y acá creo que hay un error, si es que efectivamente fue el comando el que nunca los llamó, de despejar o dejar de lado al partido de Johannes Kaiser y no tenerlo adentro. Tenerlo adentro de alguna manera le aseguraba cierta fidelidad durante todo el periodo del presidente, o al menos durante un periodo con el presidente José Antonio Kast. Con Kaiser corriendo por fuera como candidato presidencial, y con Carter corriendo por fuera dentro del Parlamento como candidato presidencial, se le va a complicar un poquito la discusión al Partido Republicano. Pese a que, según lo que yo conversé en estas conversaciones que pudo tener Rodolfo Carter previas a la reunión con Kast, siempre él había manifestado que desde el Parlamento consideraba que podía ser un aporte mayor que desde el gabinete. Ahora, según entiendo,
las puertas no quedaron cerradas del 100% para Carter, pero no en esta oportunidad, sino que eventualmente con el correr de la administración de Kast se produce la necesidad de hacer un cambio de gabinete, Carter podría estar disponible. Claro, eso es diferente en la siempre necesaria segunda etapa de los gobiernos, y todos los gobiernos viven 2, 3, 4 etapas. Exacto. Ahora, de todas las cosas que hemos conversado, creo que la que más me hace un sentido respecto de la proyección de Rodolfo Carter es el riesgo de ser ministro acusación constitucional y que eventualmente, de avanzar, lo inhabiliten por 5 años para que hacer cargos públicos. Claro, le mata la carrera. Le mata la carrera. Sí, Y esa, en mi cabeza, es el principal incentivo para no ser ministro. Y fíjate que Carter, cuando sea senador, va a demostrar que no solo tiene conocimientos en materia de seguridad, tú decías en materia económica, ¿para qué hablar en materia social? Y no es que le esté haciendo una oda a Rodolfo Carter, pero conozco su trayectoria desde el día que fue electo alcalde. De hecho, en su minuto, el día que es electo, a los pocos días, yo era periodista del diario Pulso en esa época, lo contacto para conocerlo porque me parecía una figura que iba a tener proyección. Humildemente le apunté, digamos. Como yo cuando se me ocurrió en 2013 viajar a Magallanes para conocer a Gabriel Boric. Porque y te subiste al árbol. Y me subí al árbol de Gabriel Boric en Magallanes y dije, ¿puede que Gabriel Boric construya una carrera política que destaque del resto de los diputados? A ver si y termina siendo presidente de la República. Si una vez se tiene buen ojo. Sí. El rato que lleva en esta cosa le ayuda a ver cómo funciona esta cosa. Entonces, vamos a ver, porque en el punto de fondo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Juanma, está el por qué el ministerio más importante, de acuerdo a la administración que plantea José Antonio Kast, no tiene nombre. ¿Por qué en defensa ha sonado el nombre de Guillermo Terner, que paréntesis fue mi jefe del diario Pulso, pero muchas personas dicen que... Aquí tiene que ir con defensa. Guillermo Terner, cuando trabajó en CMPC, se preocupó, se metió mucho en los temas de seguridad a propósito de lo que estaba ocurriendo en la violencia en la Araucanía, que afectaba a las forestales, fundamentalmente. Claro, y la CMPC tiene sus equipos de patrullaje, porque es la forma de defender su materia prima, su negocio, básicamente. Y claro, sabemos cómo es el conflicto de la Araucanía y los ataques constantes que hay, y eso la CMPC lo tiene monitoreado desde el día 1. Pero suena Guillermo Terner, entiendo que en las últimas horas ha bajado un poco la intención de que sea él el ministro de Defensa, y terminan 2 carteras claves en la promesa de José Antonio Kast del combate a la migración y la seguridad. ¿Qué rol van a tener las Fuerzas Armadas y las de orden? ¿Y qué tanta influencia puede tener el Ministerio de Seguridad si hoy día, por ejemplo, entre otras cosas, no tiene a cargo la inteligencia del país? Hay una preocupación también en Chile Vamos, en que sienten que es demasiado independiente, una escasa participación, más allá que vayan a integrar el comité político. Lo comentamos ayer con Claudio Alvarado de la UDI como eventual ministro del Interior y José García Ruminot, Renovación Nacional, como eventual ministro secretario general de la presidencia. Pero sienten que no hay más figuras de Chile Vamos en el gabinete, por lo menos no que se esté mencionando, y eso ha generado también un cierto ruido. O sea, tiene sus dificultades también el presidente electo. Las tiene, y el plazo antepuesto la próxima semana, Martes. El martes. Bueno, ahora está en La Moneda, sí, con el presidente Gabriel Boric. Hablemos de eso a la vuelta, ¿no? A la vuelta.